Mientras en México Tenochtitlan las cosas tratan de volver a la normalidad, los preparativos para en lo que los españoles llaman entronizar, lo que yo llamaría designar al Señor de la Palabra, a Cuitláhuac, como el dirigente de esta gran comunidad, que tardan 80 días en hacer ese proceso entre lo que serían las exequias de Moctezuma y la entronización o la designación del Tlatoani Cuitláhuac. Esto ocurrirá un 15-16 de septiembre del año 1520. En tanto, los españoles se guarecen con sus aliados tlaxcaltecas después de haber tenido otra derrota más, la de Otumba, de la cual no nos hablan de manera muy puntual en la visión de los vencidos, pero sí los informantes de Sahagún traen a colación, a relación, esa batalla en donde los españoles perdieron a muchos de los suyos, perdieron caballos, pero quienes salieron mucho más malheridos fueron los tlaxcaltecas y otros aliados. Fueron más de 2000 los muertos entre los pueblos originarios. En tanto a Sahagún, lo que los informantes le quieren responder en relación a esa inquietud de parte del fraile en saber qué ocurrió entre la matanza de Tenochtitlan y lo que será la conquista o caída de México Tenochtitlan, ellos le relatan lo siguiente. Pero ahora, así las cosas, ya vienen los españoles, ya se ponen en marcha. Hacia acá, por allá por Texcoco, del lado de Cuautitlán. Vienen a establecer su real, a colocarse en Tlacopan. Desde allí después se reparten, desde allí se distribuyen. A Pedro Alvarado se le asignó como su campo propio el camino que va a Tlatelolco. Pero el marqués, es decir, Cortés, tomó el rumbo de Coyoacán y era su campo propio, el que va por Acachinanco hacia Tenochtitlan. Sabedor era el marqués de que era muy valiente el capitán de Tenochtitlan y en el cenicero de Tlatelolco o en la punta de los Alisos fue en donde primero comenzó la guerra. De allí se fue a dar a Nonoalco. Los persiguieron los guerreros y no murió ni un mexicano. Luego se vuelven los españoles y los guerreros en barcas atacan. Llevan sus barcas bien guarnecidas, lanzan dardos, sus dardos llueven sobre los españoles, luego se metieron. Pero el marqués se lanza luego hacia los tenocas, va siguiendo el camino que conduce hacia Acachinanco, luego se traslada el marqués al sitio de Acachinanco, con muchos batalla allí y los mexicanos le hacen frente. Y entonces vienen los barcos desde Texcoco, son por todos 12. Todos ellos se juntaron allí en Acachinanco. Luego se muda el marqués hasta Acachinanco. Después anda revisando dónde se entra, dónde salen en los barques, dónde es buena la entrada de las acequias, si están lejos, si no están lejos, no vayan a hacer que encallen en algún lugar. Y por las acequias retorcidas, no derechas, no pudieron meter por ahí los barcos. 2 barcos metieron solamente, los hicieron pasar por el camino de Xoloco, van a ir derechamente. Y hasta entonces resolvieron unos con otros, se dieron la palabra de que iban a destruir a los mexicanos y acabar con ellos. Se pusieron en fila, entonces, llevando los cañones. Los precede el gran estandarte del lienzo. No van deprisa, no se alteran. Van tañendo sus tambores, van tocando sus trompetas, tocan sus flautas, sus chirimías y sus silbatos. 2 bergantines lentamente vienen bogando. Solamente de un lado del canal van pasando. Del otro lado no viene barco alguno, por haber casas. Luego hay marcha. Luego hay combate. De un lado y otro muertos, de un lado y otro cautivos. Cuando vieron a los tenocas, los habitantes de Zoquipan emprendieron la fuga, echaron a correr llenos de miedo,
Son llevados los niñitos al lado de otras personas, van por el agua sin rumbo ni tino, los de la clase baja, hay llanto general. Y los dueños de barcas, en las barcas colocaron a sus niñitos, los llevan remando, los conducían remando afanados. Nada tomaron consigo, por el miedo dejaron abandonado todo lo suyo, su pequeña propiedad la dejaron perder. Pero nuestros enemigos se apoderaron de las cosas, haciendo fardo con ellas, van tomando cuanto hayan por donde van pasando todo lo que sale a su paso. Toman y arrebatan las mantas, las capas, las frazadas o las insignias de guerra, los tambores, los tamboriles. Y los tlatelolcas les hicieron resistencia allá en Soquipan, desde sus barcas. Cuando llegaron los españoles a Xoloco, en donde hay un muro que por medio del camino cierra el paso, con el cañón grande lo atacaron. A uno se derrumbó al caer el primer tiro, pero al segundo se partió y al tercero por fin se abatió en tierra y al cuarto tiro totalmente quedó derruido. 2 barcos vinieron a encontrar a los que tenían barcas defendidas por escudos. Se da la batalla sobre el agua. Los cañones estaban colocados en la proa y hacia donde estaban aglomeradas las barcas, en donde se cerraban unas con otras. Allí lanzaban sus tiros. Mucha gente murió y se hundieron en el agua, se sumergieron y quedaron en lo profundo violentamente. De modo igual las flechas de hierro. Aquel a quien daban en el blanco ya no escapaba, moría al momento, exhalaba su aliento final. Dentro de la tragedia, dentro de la violencia de la guerra, la traducción del náhuatl al castellano sigue manteniendo esa belleza de expresión que era tan propia de los mexicanos, que era tan propia particularmente de los aztecas, que llegaron a generar un lenguaje tan extraordinariamente expresivo y descriptivo que nos quedaremos ahora solamente con la forma de definir algo que para el mundo occidental de aquel entonces era el parteaguas de la tragedia del medioevo. Me refiero a la poesía. Y poesía en náhuatl se refiere a las flores y a los cantos. ¡Qué maravilla de expresión! Flores y cantos son la poesía, es decir, es la expresión extrema de la naturaleza, el canto de las aves,